tienen o tenemos que tener paciencia si no recibimos ningún regalo. No se afanen por eso, porque el mejor regalo es la salvación. Voy a hacer una oración, espero que me acompañen sentaditos donde están y dar gracias a Dios por ese momento en el cual vamos a predicar su palabra. Padre eterno, te amamos, te bendecimos en este instante en Jesús, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Hemos venido a este lugar porque tenemos amistad contigo, porque te amamos, porque tú tienes unas grandes virtudes que deben ser imitadas, especialmente aquella virtud que habla el libro de Gálatas, que es la paciencia. Gracias porque la paciencia tuya nos enseña a nosotros a entender que en todas las cosas que suceden sobre la tierra en nuestras vidas debemos aplicar ese don especial, espiritual y santo de la paciencia. Quiero, Padre, que bendigas a todos los hermanos, a las personas visitantes, a los que estudian tu palabra, para que hoy sean sus corazones confortados por la mano poderosa de Cristo. En él oramos, agradecidos por tu bendición. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Tomé esta diapositiva, hermanos, porque en el libro de Pedro, segunda de Pedro 3:9, habla de la paciencia de Dios, que es para salvación. Y Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema de hoy es importante. ¿Por qué razón? Porque todos, por ser carnales y humanos, somos impacientes en todas las cosas. Y entendemos que el Señor nos ha dado el don de la paciencia. Cuando nos convertimos recibimos esos dones del Espíritu Santo. Y ella es una virtud que nace del Espíritu Santo de Dios, como lo dice Pablo en Gálatas 5:22. También lo podemos denominar como una cualidad en la vida que nos invita a soportar con resignación las cosas que calificamos como negativas en la adversidad diaria. Porque ¿quién no tiene adversidades todos los días? Todos nosotros tenemos algo en lo cual nos hace perder la paciencia. Entonces, hermanos, debemos saber esperar con tranquilidad las cosas que tardan en llegar. Porque a veces hacemos planes y no se dan los planes, y perdemos la paciencia y le echamos la culpa a Dios. Pero en la vida todos poseemos detonadores que en nuestro ser espiritual también hay, en una forma simbólica, algunas cosas que nos hacen explotar en el momento en que perdemos la paciencia. Hay cosas que nosotros no podemos evitar, que pueden desencadenar nuestro propio estrés, haciéndonos estallar y perdiendo de esta manera la virtud divina de la paciencia. En los cristianos pasa esto también. Algunos de esos detonadores son otras personas, las cuales deben hacer lo que pensamos, queriendo arreglar un mundo destruido por causa del orgullo, los caprichos y el pecado carnal. Porque todo lo que es mundo nos atrae, todo lo que no sirve lo consideramos bueno, aunque seamos cristianos, y esto nos va a condenar. Se pierde la paciencia, hermanos, y la estabilidad emocional cuando nosotros, en algún miembro de la familia, está metido en prácticas destructivas que le pueden llevar a la condenación eterna. Se pierde la paciencia cuando nos leen el diagnóstico de una enfermedad grave que puede producir la muerte. Perdemos la paciencia cuando un hijo está consumiendo drogas alucinógenas y anda en malas compañías. ¿Cuántas personas no están en dificultades por eso? Y ya perdieron la paciencia y creen que eso se arregla a punta de garrote, patadas y puños. Eso es perder la paciencia. Perdemos la paciencia, hermanos, cuando nosotros no estamos de acuerdo, cuando no funciona nuestro pensamiento, y es ahí cuando olvidamos el mayor ejemplo de la paciencia para quienes profesamos la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Él es el autor de la paciencia en todos los sentidos de la existencia o de la vida. En esta mañana tenemos 3 puntos bíblicos
que nos ayudarán a comprender el por qué debemos poner a funcionar el don de la paciencia. El primero, se va a hablar acerca de que Dios es paciente para con nosotros. El segundo punto, ser lento para irarse. Y el tercer punto, perseverar bajo la presión de la misma vida. Ahí tenemos lo que se va a hablar después en la clase bíblica. La pregunta clave, y podemos analizarla: ¿cómo proporciona Dios la ayuda que necesito para manejar el estrés? La idea clave: soy lento para la ira y soporto con paciencia bajo las ilimitables presiones de la existencia misma. Y el versículo clave: el que es paciente muestra gran discernimiento. Estamos estudiando el libro de Proverbios con una familia y nos enseñan unas cosas pero grandísimas, donde estamos descubriendo que el Espíritu de Dios nos muestra a nosotros que no podemos llegar a ser agresivos, porque también el pasaje dice que el que es agresivo muestra mucha insensatez. Insensatez que entre fijo y, que quiere decir no somos sensatos y estamos haciendo lo que nos parece que es bueno. Y empezamos, amados hermanos y personas que nos visitan, con el primer punto: Dios es paciente con nosotros. Una realidad que anunció es que nosotros queríamos saber que Dios iba a tener paciencia con nosotros, pero a futuro, hasta que esto termine, Dios está trayendo su paciencia sobre la iglesia, sobre nosotros mismos, viendo que estamos haciendo cosas que no debemos, y el Señor siempre está ahí paciente, esperando un verdadero sentido de entrega a la vida espiritual. El salmista David declaró en el Salmo 86:15: pero tú, Señor, eres Dios clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y en verdad. David reconocía esto, y Dios amaba al pueblo de Israel y tenía un plan maravilloso para ellos. Cuando miramos la historia del Pentateuco, desde el Génesis, y cuando vino la situación de Saúl y Jacob, Abraham y todos aquellos patriarcas, nos damos cuenta que Dios tenía un plan para un pueblo especial sobre la tierra. Pero a los hebreos les costaba confiar en Dios, aunque vieron las obras milagrosas de los eventos sucedidos en el Antiguo Testamento, con las plagas hacia los egipcios y el paso por el Mar Rojo, abrir el mar. Yo no sé por qué no creyeron en Dios, sinceramente. Tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo en esa época, porque el mundo era otra cosa, no tenía las comodidades de ahora. Pero ellos vieron que Moisés, dirigido por el Señor, abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron después de 430 años de esclavitud en la tierra de Egipto, pero el Señor los conduciría a la tierra prometida, aquella tierra que les dijo que fluía leche y miel. ¿A quiénes? A los descendientes de Abraham. Pero ese caminar tenía que hacerse con fe y paciencia, como nosotros tenemos que saber que en este tiempo, en la vida espiritual, tenemos que caminar con fe y paciencia, porque a veces dudamos de Dios porque no lo vemos, o somos impacientes porque Él no nos da lo que a mí me provoca, y eso no lo podemos tener en cuenta, porque Dios como Padre sabe que necesitamos cada uno de nosotros. Hermanos, miramos que ese caminar, ellos creían en las promesas de Jehová Dios porque Él haría el resto, pero después vinieron grandes problemas. Y según el libro de Números 13, capítulos 13 y 14, ahí está la historia, incluso en el 11, ellos ya estaban posesionados para entrar en la tierra prometida, y enviaron 12 espías como observadores para que se dieran cuenta cómo estaba esa tierra y cómo la podían atacar para sacar los enemigos de allá, porque es que la entrada a la tierra prometida no era gratis, pero Dios les iba a hacer vencedores en esa batalla, como nosotros hoy día. La tierra prometida es la salvación, la gran Jerusalén, la celestial que dice el Apocalipsis. Pero para ganarnos esa patria celestial tenemos que batallar contra todas las cosas que a nosotros nos hacen daño sobre la tierra. Se dieron cuenta que allí había un gran ejército al cual tuvieron temor, porque consideraron poder vencer. Hubieron dos personajes que fueron Josué y Caleb, que creyeron que sí podían destruir al enemigo. Solo dos de
cantidad de personas. Y cuando el pueblo israelí escuchó el informe y la situación, eso hay un ejército muy grande, eso no somos capaces, como decir, si usted se metió a cristiano, usted no sabe lo que le espera, le van a robar la plata, le van a sacar la lengua y un poco de cosas que no son ciertas. Ellos tuvieron miedo porque sabían que había un ejército mucho más poderoso que ellos. Y nosotros debemos entender que la Biblia, cuando habla de estas cosas, nos quiere edificar a nosotros. Aquella noche, toda la congregación que el Señor sacó de la esclavitud en Egipto gritaba y lloraba. ¿Por qué? Porque perdieron la paciencia. Imagínense eso. Y se quejaban contra Moisés y Aarón, los dos líderes, y les decían: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en ese desierto. Imagínense ustedes eso. Creían que Dios los había sacado de la esclavitud de Faraón, que simboliza hoy día Satanás, a la libertad en el Señor. Eso es el ejemplo. Ellos se quejaban, incluso llegaron a decir: allá comíamos pescado y nos daban carne que nos dieran juguete, aunque nos humillaran y hasta nos mataran. Eso quiere decir: yo prefiero vivir en el pecado que tener la libertad en Cristo, porque el pecado, Pablo dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Se atrevieron a culpar a Dios por haberlos sacado de la opresión y exclamaban: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y entre ellos se decían: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Querían volver a la esclavitud. Es como venía a decir la iglesia: a mí no me sirve, allá no hacen lo que a mí me parece que tienen que hacer, y yo me voy mejor a la religiosidad que tenía antes, o no tengo religiosidad, o me devoto al pecado, que eso de todas maneras uno se va a morir. Qué grave pensar así, porque estamos ofendiendo a Dios. Y aunque Moisés y Aarón se postraron en tierra, porque ellos cuando escucharon eso se botaron postrados en tierra, ellos sabían que estas personas están ofendiendo a Dios, y toda esa multitud quiso apedrearlos. Pero en ese instante aparece la gloria de Dios en el tabernáculo. El Señor bajó hasta el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho delante de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué nos mostraba esto? ¿Que la paciencia de Dios se había acabado? Aparentemente sí, pero no. Porque en la misma frase el Señor está diciendo: voy a ver qué resultados hay después de que ellos están queriendo volver a ese Egipto. Pero si no me obedecen, yo los voy a destruir, como pasa el día. Hoy día, si nosotros como cristianos fuimos a las aguas, y las personas que el día de mañana se conviertan al bautismo, como dice el Señor en su Evangelio, tenemos que saber que Él dijo que hemos andar como Él anduvo, no con la perfección de Cristo, pero sí pecando menos, alejándonos de lo que no nos sirve, porque todo lo que hagamos malo lo vamos a pagar. Un cristiano que dice ser cristiano y anda todavía en pasos malos, está ofendiendo a Dios y tiene la condenación en las espaldas. ¿Qué demuestra eso? Que la paciencia santa de Dios tiene un límite, porque Dios tiene un límite. El Señor estaba decidido a destruirlo. ¿Por qué? Por desagradecidos, rebeldes y pecadores, como pasa hoy día en el pueblo espiritual. Moisés oyó aquellas frases determinantes, escuchó hablar a Dios y pidió perdón a Jehová por las actitudes ofensivas de Israel. Él pidió perdón por ese pueblo: Señor, perdónenos. Cuando vimos en la cena esa escena final, consumado es, quiere decir ya la obra está hecha. Y Jesús pidió perdón por aquellos que andan mal con Él. Pero eso queda al juicio de Dios, porque tenemos que salir de los estados de pecado en que nosotros andemos. Hermanos, Él le dijo al Señor: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia,
¿Y cómo has perdonado a este pueblo del Egipto hasta aquí? Entonces el Señor le respondió a Moisés y le dijo: ya lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Dios es paciente, porque Dios nos enseña que en todos los aspectos de la vida, aunque lo consideremos que son cosas malas, Dios está detrás de nosotros para decirnos: arregla tu vida. Pero las consecuencias de la desobediencia llegarían después con el castigo de Dios, porque esa generación que le protestaron a Dios no entró en la tierra prometida, sino la descendencia de ellos, es decir, sus hijos y sus nietos, que durarían 40 años en el desierto dando vueltas hasta que la generación de los que protestaron ante Dios se murió. Protestarle a Dios es el peor error. Al que tiene el don de la paciencia, donde está la fuente de la paciencia, los frutos del Espíritu, tenemos que tener cuidado, no retarlo a él, que yo como cristiano puedo hacer lo que a mí me parece con mi vida. Eso es grave. Segundo punto es ser lento para airarse. Una de las principales ideas detrás de la virtud de la paciencia, hermanos, es saber aguantar antes de explotar en ira. Porque cuando no tenemos el don de la paciencia, de una vez explotamos, despotricamos y salpicamos a todo el que esté ante nuestro. Y esta negativa cualidad nos enseña que es igual a un termómetro cuya lectura de la temperatura en grado va en aumento, al igual que la fiebre cuando hay una infección en el cuerpo del ser humano. Antes de ser rey, David era considerado una amenaza para Saúl. Aunque ese no era el objetivo, David llegó a ser popular ante su pueblo Israel. Lo amaban porque era paciente, porque era inteligente, porque era un hombre de una sabiduría muy grande. Pero Saúl ardía en enojo y celos y envidia hacia el hijo de Isaí, porque Dios lo tenía en cuenta a David. Y él llegó a ser popular allí y persiguió a David, Saúl, con la esperanza de capturarlo y matarlo. Dios, este no me escapa, yo lo tengo que acabar. ¿Por qué? Porque tenía envidia hacia lo que él hacía y porque Dios lo tenía en alta estima. ¿Qué hace él? Él huyó al exilio de la presencia de Saúl, pero con su paciencia demostró que era un hombre conforme al corazón de Dios. Si un cristiano es paciente o somos pacientes, somos conforme al corazón de Dios. Por eso la iglesia tiene que tener cambios en la forma de pensar, en la forma de actuar. Tenemos que huir del pecado, porque si yo ando en el pecado, no soy un hombre o no es una mujer conforme al corazón de Dios. Era un don especial en David, al esperar arreglar las cosas en el tiempo de Dios y no por iniciativa propia para él tomar venganza, porque él quería matar a David como fuera. Pero ¿qué sucedió? Después de las dificultades que generaron envidia de Saúl hacia David y deseo de matar a este hombre, vividos por este rey, él se suicidó dejándose caer sobre su propia espada. Su impaciencia, su envidia, su egoísmo lo llevaron al fracaso como rey de Israel y él se suicidó. Y cuando David se enteró de su muerte, al igual que Jonathan, su hijo, se rehusó a celebrar la victoria porque le han ganado a los filisteos. No celebró David la victoria. En cambio, lamentó la pérdida del rey de Israel, que era Saúl, considerado su enemigo. En Proverbios, Salomón dijo: el que es iracundo provoca contiendas. Siempre está buscando pleitos y quiere pelear y quiere estar demostrando que vale más que otros. El que es paciente de lengua las apacigua. Jesús en la bienaventuranza dijo en Mateo 5: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos también es el reino de Dios. Tercer punto para concluir es perseverar bajo presión. Mira, que tengamos encima una gran cantidad de situaciones, hermanos, debemos saber perseverar bajo la presión de las cosas de la vida. Y una gran ventaja de la paciencia, si se pone en práctica, es que nos permite soportar bajo las presiones permanentes de resistencia diaria
esperando como creyentes la decisión del Señor, porque nosotros estamos llamados a esperar en Él. Es esperar la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Job es el mayor ejemplo de poner en práctica la paciencia de la cual todos somos participantes. ¿Quién era este hombre? Era un patriarca más que millonario, con grandes propiedades, esposa y numerosos hijos e hijas. Y él por esos hijos ofrecía diariamente sacrificios al Señor, porque eran sus hijos. Yo sé que aquí los padres oran por sus hijos, las madres también, porque no deseamos que fracasen, porque son nuestros hijos, son nuestra sangre, y por ellos hay que orar. Entendemos nosotros que el Señor quiere que siempre haya de los padres la mejor intención para orar a Dios para que los proteja. Quedó en la ruina de una manera casi inmediata, pues todo lo que tenía Satanás se lo destruyó. En aquella época, haciendo un pequeño recuento, Satanás estaba hablando con Jehová Dios y le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le habló de lo material. Y el Señor dijo: ¿no has considerado mi siervo Job? Un hombre íntegro, un hombre que está buscando todos los días la presencia de Dios en su corazón. Le dijo: le doy permiso que a usted le toque todo lo material, pero su alma no, porque me pertenece. Le quitó todo, lo dejó enfermo, lo dejó de una ruina total, que sus amigos cuando llegaron a verlo les tocaba pararse de lejos, porque olía a feo, porque era un cadáver ambulante. Y sin embargo Job fue paciente y nunca perdió la paciencia. Él es el ejemplo, hermanos, para nosotros en los momentos de grandes dificultades. Nosotros sabemos que Él fue el ejemplo de no dejar a Jehová Dios, porque el sufrimiento que tenía era agudo y sus luchas internas eran intensas, pero por su paciencia, Él nos dice a nosotros: miren en la Escritura lo que yo sufrí, que nadie lo hemos sufrido, no que no tengamos sufrimientos o angustias, aunque estuviera en esa triste condición de miseria, porque creía en sus promesas divinas. O tenía una fe increíble, por eso era paciente esperando en Él no esperaba en los que tenía alrededor, ni siquiera su mujer. Por esa razón Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí hay otro problema: la lluvia. ¿Cuántas cosas nosotros debemos entender como cristianos? Que Dios nos ha llamado a libertad, que Dios nos ha dado tantas bendiciones, y entre esas bendiciones está la esposa. Pero no todas las esposas son buena gente. Hay muchas así como esta. Y esa lluvia, la mujer que le acompañaba no lo consoló en medio de la prueba, porque él estaba lleno de dolor. Estaba totalmente pasando por una situación grave, y cuando lo vio en la ruina y enfermo y lleno de llagas, se le acercó. ¿Y qué le dijo a él? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le quiso decir: usted es una piltrafa humana, usted ya no necesito de usted, porque yo soy una mujer que estoy acostumbrada a la buena vida. Esto que nos enseña que las mujeres cristianas tienen que estar sujetas a sus esposos, a Dios primeramente, pero saber aceptar, para que el matrimonio no fracase, las situaciones que se pasan, porque eso se promete cuando se casan las personas. A mí también me lo preguntaron: ¿promete, hermana, hasta la muerte? Sí, Señor. A ella le preguntaron: sí, Señor. Y ese sí, Señor, queda en la nada, porque al poco tiempo se separan y destruyen los hogares, y no les importa porque me conseguí otra mejor u otro mejor. Ese sí tiene plata, ese es el que yo necesitaba, y entran en el adulterio, en la fornicación, y destruyen su vida. En la vida espiritual nosotros debemos ser firmes en no creer en esas mentiras de Satanás, que hay personas mejores que la esposa o el esposo.
una gran mentira. Es la carnalidad la que nos hace ver que creemos que esta vida, en la cual no tenemos paciencia, nos puede llevar a nosotros a unos estratos altos y allá sí voy a estar bien. Mentiras de Satanás. Porque Dios nos dio un ser especial y la Biblia dice que haya esposa, haya el bien y la misericordia del Señor está ahí con él. Ella le hace esa pregunta y en el desarrollo de su ministerio, cuando ya los años habían pasado, que estamos hablando de la paciencia, vino esta cantidad de años de paciencia. Un hombre paralítico, 38 años sin poder caminar, prácticamente su niñez y su juventud que estaban terminando para él, pero a esa edad el Señor lo sanó. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir 38, 40 años de paciencia porque no tengo tal cosa? Somos impacientes y esa historia es tan hermosa que durante su ministerio Cristo Jesús lo sanó, porque él estaba bajo presión de la parálisis hacía 38 años, pero tenía esperanza que al llegar al estanque de Betesda, él alguien lo iba a empujar porque llegaba un ángel y movía las aguas y la gente se metía y quedaban sanados. Y se le acerca el Señor allí y le preguntó: ¿quieres ser sano? El paralítico pensó que el Cordero de Dios lo llevaría hasta el agua. Y bueno, aquí encontré quien me empuje, pero él le dijo algo que lo dejó totalmente perplejo. Levántate, toma tu camilla y anda. Estaba diciendo: yo soy el agua de vida, yo soy el que sano, yo soy el que quiero que usted camine. No necesita ir al agua material. Nosotros acudimos muchas veces al agua material de la vida a solucionar las cosas de una manera superflua, falsa, mentirosa, mientras que Dios nos está hablando y nos está diciendo: cuiden su salvación, porque hay que tener paciencia con estas cosas. Este hombre tuvo paciencia 38 años para ser sanado, y el Señor conocía que en él había una esperanza de volver a caminar. Y volviendo al punto de Job, ya estoy terminando, hermanos. 3 amigos de él consolaron al patriarca. 3 amigos que lo estimaban porque era un hombre oriental de muy buena sabiduría, un hombre entregado a Dios, y ellos se le acercaron a consolarlo, mientras que su propia mujer no tuvo en cuenta que la bendición que tenían antes de la ruina venía de lo alto. Eso venía de Dios, como ustedes y yo, lo poco que tenemos, lo mucho que tengamos, es porque Dios lo permite en nuestras vidas. Dios es el que provee las cosas. No es por nuestros méritos ni por nuestros propios esfuerzos. Ella era una persona que solo pensaba en la buena vida material. Hermanos, no todas nuestras historias resultan iguales. Sin embargo, somos llamados a responder con paciencia, porque la paciencia es una virtud para practicarla, desarrollarla. Llamados a responderle a Dios porque esto a él le agrada, porque él sigue siendo paciente con la iglesia. Y aquí no podemos decir que aquí no habemos impacientes. Hay muchos y cada cual lo sabe en su corazón. Es que yo me convertí en que quiero que Dios me dé un carro, que Dios me dé una empresa, que yo quiero una mujer que así. No, es que yo quiero un hombre que así. Y soy cristiano. Yo no me puedo poner en el traje porque eso no es a la moda. Que los zapatos ya pasaron de moda. ¿Por qué comemos esto o aquello? No, hermanos. Todo lo que venga de Dios es una bendición. No humillemos nuestra propia vida interior que Dios nos dio. Algunos creemos que ser cristiano es recibir bendiciones instantáneas sin ningún esfuerzo, y la paciencia nos puede dar para entender que todo tiene su tiempo y que la ira será siempre enemigo de esta virtud de Cristo. Finalizo con un texto que me gustaría que el hermano lo publicara, Santiago 5, del 7 al 11, donde Dios nos da instrucciones sobre la paciencia por medio de este hombre.
Él nos invita a ser pacientes, saber esperar en Dios quiere decir, pero también debemos orar. Porque la oración en la comunicación con Dios, esa es la única manera en que nosotros podemos dejar delante de nuestras inquietudes. Versión Reina Valera dice: por tanto, hermanos, tener paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Quiere decir, cuidadito, interrumpe la relación con Dios. No se puede interrumpir, es hasta cuando Él venga. Y pone el ejemplo del campesino. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, de sus cosechas. ¿Qué tiene que hacer? Aguardarlo con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía, de los tiempos establecidos por Dios, para que en los campos haya producción para la comida de las personas. Tengan también ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por eso no podemos interrumpir nuestra relación con Dios. Toca hasta cuando Él venga o cuando Él mande por nosotros y tengamos que ser trasladados a un cementerio. No os quejéis, mis hermanos, no os quejéis, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Quiere decir, la justicia es de Dios, no es mía, ni es de ustedes, no es de ninguno, es de Dios, porque ya somos creyentes y estamos teniendo paciencia esperando que Él sea el que actúe. También dice, he aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos lo dieron todo. En el libro de Hebreos está eso, capítulo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si usted es cristiano verdadero y está sufriendo, es un bienaventurado, porque Dios le va a sanar, Dios le va a sacar de esa situación. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En esta mañana, lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, es que no olvidemos que en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, y ese don del Espíritu Santo incluye tener paciencia ante las situaciones que a nosotros nos lleguen. La gente hace planes: voy para tal parte, voy a trabajar allí, voy aquí, eso es normal. Pero le han pedido a Dios por esos planes. Han entregado en manos del Señor con paciencia que sea lo que Dios me dé. Porque cuando entramos en el entorno de la fe y saber esperar en Dios, la respuesta la da Él a su tiempo y en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias. Padre, gracias damos por ser un Dios paciente, un Dios que nos muestra a nosotros como hijos tuyos que cuando perdemos la paciencia estamos ofendiéndote, Señor, o porque simplemente no adquirimos el conocimiento bíblico para poder fortalecer nuestras aptitudes, virtudes y sentimientos. En esta mañana pido perdón, Señor, porque todos somos impacientes, porque todos llevamos dentro de nuestro corazón una idea contraria a la voluntad tuya. Pedimos que nos limpie nuestro corazón y nuestra mente, que nos ayude, Señor, a salir del entorno de las cosas malas que nos rodean, porque un cristiano no puede vivir rodeado de personas que andan en pecado. Tenemos que salir de ahí, como tú le dijiste en aquel tiempo a la mujer de Lot, y se lo dijiste a Lot: escapa por tu vida. Ella no obedeció y se convirtió en estatua de sal, pero Lot obedeció y salió de aquel lugar, porque las cosas que estaban destinadas era la destrucción. Pedimos perdón y no queremos, Dios, que eso suceda en nuestras vidas. Y te ruego la bendición de todos los asistentes en esta mañana, hermanos, hermanas, jóvenes, niños y personas que nos visitan, que están centrando su fe solamente en el Salvador. Bendícelos y guárdalos, Señor, y mueve su corazón a entender que la vida en Cristo es una vida diferente, no como el mundo la muestra. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros para darnos esa Jerusalén espiritual. En Cristo Jesús oramos. Amén.